El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 25 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, vísperas del primer debate presidencial, que irá a pasar mañana. Y sobre todo con un extenso debate de diferentes temas con muy poco tiempo. Bueno, un día en el que sigue la novela Ricardo Martinelli pues, y todo lo que gira en torno a él. La pregunta es, pues, ¿correrá o no? Es lo que todos los panameños nos hacemos. En un momento en que Europa nos mantiene en la lista de sus paraísos fiscales, un momento también en el que la mina va a reclamar 20.000 millones de dólares al Estado en un proceso arbitral. Bueno, y 2 años de la invasión rusa a Ucrania. José. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Una semana que inicia el día de mañana con la entrada de los docentes ya en la semana de preparación. Otros ya han sido trasladados a las áreas de difícil acceso. Ya hay rumores de posible inicio de algunas manifestaciones por parte del gremio docente, pero era de esperarse. Sin embargo, como lo has mencionado, Fernando, hay mucha expectativa por el debate presidencial del día de mañana y sobre todo que todo ha girado en torno a lo que le suceda al expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, sobre eso vamos a tocar con nuestro primer invitado, que es José Muñoz Molina, presidente del Partido Alianza y uno de los veteranísimo político. Pepe, bienvenido. ¿Qué va a pasar en el debate de mañana? Y sobre todo, ¿cómo ves esta campaña? Una campaña atípica. Tú con la experiencia que tienes ya de muchas campañas políticas pues, en primera línea. Bienvenido y feliz domingo a ti. Gracias, Fernando. Sí, bueno, en el día de mañana ya vamos a ver nosotros un debate donde se le ha cercenado la oportunidad a una alianza, la Alianza para Salvar a Panamá, para que tenga la participación, para que el pueblo panameño pueda escuchar y ver en viva voz de nuestros candidatos qué tienen, cuál es el plan de gobierno, porque en un momento, dice el Tribunal Electoral, le corresponde a José Raúl Molino por la situación que está viviendo, el asilo político que tiene Ricardo Martinelli, pero a los pocos días vemos cómo cambia la regla del juego y para mí es muy preocupante que las reglas del juego se cambien de un día para otro. Eso sí es preocupante para unas elecciones que tenemos nosotros ya a menos de 73 días. Eso para mí es preocupante, pero el pueblo panameño lastimosamente no va a poder ver mañana esa propuesta que tiene la campaña de Ricardo Martinelli y José Raúl Molino. Porque hay algo, Pepe, que también llama la atención y es gran parte de esa incertidumbre está provocada porque el Tribunal Electoral no está jugando su rol. Sí, bueno, definitivamente yo creo que el Tribunal Electoral, que como lo dice la Constitución, tiene toda la facultad y yo creo que ya ellos en su momento dado sacaron una resolución habilitando, porque para eso se tiene siempre un suplente. Aquí se tiene para todos los cargos, elección popular se tiene un suplente, en este caso se tiene un vicepresidente que ocupa inmediatamente si el presidente así lo designa, y ya había sido designado y por ellos mismos había sido designado José Raúl Molino, y de repente, como te vuelvo y te repito, cambiaron las reglas del juego. Eso me preocupa porque se puede cambiar las reglas del juego en otras cosas todavía antes del 5 de mayo. Bueno, tu opinión de esta campaña. Sí, se vivió una campaña rara, enrarecida, en el año 2019. Una campaña que no sé hasta cuándo debemos decir que fue fiable y que los votos se contaron tal cual. ¿Cuál es tu opinión de esa campaña y sobre todo de esta? Una campaña que yo nunca había visto tal cantidad de reglas de juego para que las cosas estén de forma tan desordenada como actualmente vemos. Sí, bueno, definitivamente es preocupante
el Código Electoral, pero es la ley, el Código Electoral que fue aprobado por el órgano que le corresponde, la Asamblea Nacional. El Tribunal Electoral tiene que cumplir eso. Y yo creo que tiene que cumplirlo. Y ojo a lo que estoy diciendo hoy, tiene que cumplir las reglas que está en el código, la ley. El Código Electoral es una ley de la República y yo espero que el Tribunal Electoral la cumpla a carta cabal, que la cumpla a carta cabal. Y sé por qué te lo estoy diciendo, porque habrán cosas que por ahí en el camino, en muy pocos días, se querrá violar ese Código Electoral y cosas que el pueblo panameño sí no lo va a poder permitir. Pero, don José, el Tribunal Electoral, ¿cómo queda la imagen en estos momentos de esta situación en la que se ve involucrado, por ejemplo, al permitirle primero al candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, que participe y luego decir que no, igual como lo ha hecho con una desesperación que dice que no le ha llegado la solicitud, envía carta a la magistrada, a la juez Valoisa Martínez para saber cómo va el proceso del caso New Business, unos abogados van, es decir, a entregarle este supuesto fallo y el Tribunal Electoral va cayendo en este juego de lo que se ha denominado por muchos una persecución política para tratar de inhabilitar a Ricardo Martinelli. Sí, definitivamente, del día 1 hemos visto que no solamente el Tribunal Electoral, porque esto no comenzó dentro del Tribunal Electoral, en otras instancias comenzó la persecución política, porque aquí lo que se está tratando de buscar es que Ricardo Martinelli no participe en las elecciones y ahora están tratando de buscar que Ricardo no aparezca en la papeleta de votaciones para el 5 de mayo, cosa que no se atrevieron a hacer aquí en Panamá en los años 89, en 87, 88 y 89, cuando llegaron las elecciones. Ni los militares en su momento se atrevieron a sacar a Guillermo Endara Galimani de la papeleta. Posteriormente, cuando ganó Guillermo Endara por el más del 70%, todo el pueblo panameño y los que tenemos la cierta edad sabemos lo que pasó, que eliminaron las elecciones. Pero no se atrevieron a sacar a Ricardo Martinelli de la papeleta. Ahora lo estamos viendo y quieren sacar a Ricardo Martinelli de la papeleta. Él es un candidato en firme. El último boletín que sacó el Tribunal Electoral fue el 10 de enero del 24, donde salieron todos los candidatos a los diferentes cargos de elección popular y se dice, ese es el último boletín. ¿Cómo me lo vas a sacar ahora de la papeleta? Ahora estamos buscando lo que quieren buscar para ver cómo inhabilitan a Ricardo Martinelli de la papeleta. Entonces no podemos permitir eso, el pueblo panameño está... Yo camino todos los días. Mira, yo tuve una caminata en el día de ayer y es algo impresionante. La gente quiere a Ricardo Martinelli y por eso ellos saben que Ricardo Martinelli va a ganar las elecciones, sea Martinelli, Molino, Molino, Martinelli, por eso están tratando de hacer. Ojo, lo que yo estoy diciendo, hay que cumplir lo que dice el Código Electoral y el Código Electoral dice claramente que las notificaciones para una inhabilitación tiene que ser personalmente, Pepe, así como lo hizo Arnulfo Arias con su viuda o Omar Torrijos con su hijo, ¿puede alguien traspasar esos votos tan fácilmente? Te digo, con mi experiencia política de más de 40 años, tengo que decirte que hay un fenómeno. Yo a lo personal, Fernando, y con mucha honestidad le digo al pueblo panameño, no pensaba que la transferencia de votos iba a ser tan eminente como la estamos viendo. La transferencia de votos de Ricardo Martinelli a José Raúl Molino es algo impresionante. Nos lo dice encuestas diarias que hacemos, lo estamos viendo. Ese es producto de que todas las otras campañas también saben y hacen encuestas porque estamos en un periodo electoral y están viendo la transferencia de votos que está yéndose a José Raúl Molino y por eso no quisieron que participara en el debate presidencial. Por eso lo suspendieron y ahora pusieron otra fecha y lo han inhabilitado para que no participe. José. Sí, José, porque en este debate presidencial muchos dicen, sí, aquí se habla de todo, se sigue prometiendo cosas que no se cumplen, como los últimos realizados en las elecciones pasadas. Sin embargo, el no asistir o representación de Ricardo Martinelli, que sería José Raúl Mulino, ellos señalan de que su propuesta está siendo llevada de una manera diferente, casa a casa, y escuchando también las necesidades del pueblo. Y muchos ponen en ejemplo principalmente
para los jóvenes de que, por ejemplo, Mireya Moscoso, la expresidenta, y también Martín Torrijos, expresidente de la República, ambos no asistieron a debates y salieron triunfadores? Es decir, que la asistencia a un debate no te va a decir que vas a ser el ganador. Definitivamente, definitivamente, la expresidenta Mireya Moscoso una vez perdió las elecciones en el año 94, el día siguiente, 8 de mayo, comenzó a caminar, igual lo hizo el presidente Manuel, igual lo estamos haciendo nosotros. Nosotros sencillamente no es que nos vamos voy a inmolar porque no me invitaste al debate, porque dijiste que sí, que no, eso para nosotros es secundario, pero el pueblo panameño tiene que saber qué es lo que están haciendo, qué lo están haciendo, pero nosotros seguimos caminando día a día, seguimos caminando por todo el país llevando la propuesta de Ricardo Martinelli. Aquí se va a cumplir todos los proyectos que Ricardo Martinelli ha tenido en agenda, lo está llevando José Molino. Molino es la persona que está en la calle caminando con todos nosotros. Yo como jefe de la campaña estamos a nivel nacional y no tenemos la menor duda, la transferencia de votos que está dando Ricardo Martinelli, pero al final del camino vamos a luchar y vamos a pelear porque Ricardo Martinelli tiene que aparecer en la papeleta. Algo que no se había vivido y que quizás la juventud no tiene conocimiento, don Pepe, de lo que ha ocurrido desde, que se puede decir, la época de la democracia hacia este momento en que nos encontramos, porque se había desarrollado elecciones, se puede llamar de una manera con normalidad, pero los jóvenes tienen que entender un poco más de la historia, conocer cómo han sido los procesos electorales ahora, viviendo como si estuviéramos en dictadura. Sí, definitivamente estamos viviendo una dictadura civil, pero gracias a Dios tenemos el Internet hoy en día. Hoy tenemos te digo, ahora mismo los jóvenes tienen acceso a todas las informaciones y el que está pensando que los jóvenes no están bien informados, están bien informados. Mira, yo recuerdo claramente, como si fuera hoy, en el año 89, yo inicié la política con Endara. Y yo recuerdo que en aquel momento la gente no se atrevía a hablar, pero cuando llegó el 7 de mayo ese del 89, la gente salió a votar y su expresión fue en el voto en las urnas. En esta ocasión la gente está hablando y cuando caminamos, ayer tuvimos en Pedregal una caminata y la gente sale a decir Martinelli, Molino, Molino, Martinelli, ya se atreven a hablar, ya se atreven porque no tenemos los cañones, tenemos otro tipo de dictadura, quizás hasta con mucho más inteligencia que aquel tiempo, pero ya la gente salió. El 5 de mayo se va a reflejar en las urnas a las 4 de la tarde cuando se cierra la votación. Ustedes verán Martinelli, Molino, Molino, Martinelli. No tengo la menor duda porque eso es lo que se refleja en la calle, Fernando. Yo camino todos los días. Yo represento el circuito más grande de este país y estamos viendo cómo la gente ya dijo, bueno, quieren fregar de todas maneras a Martinelli, quieren quitarle la esperanza de este pueblo panameño es Ricardo Martinelli. La gente recuerda lo que se vivió del año 2009 al 2014, la gente lo recuerda y eso es la esperanza que la gente tiene y esa esperanza en la calle la está llevando José Raúl Molino. Bueno, lo cierto es que una campaña donde se puede decir que este primer mes no ha habido otro tema que no sea Ricardo Martinelli. Hasta el último día Ricardo Martinelli está. Hasta el último día de las elecciones, Ricardo Martinelli va a ser para estos señores la ficha clave. Ellos no hablan de más nadie. Yo no he visto ninguna propuesta seria aquí todavía de las otras campañas. Aquí las propuestas serias las ha hecho Ricardo Martinelli porque dice qué es lo que vamos a hacer. Y ya hay la credibilidad. Ricardo Martinelli, aquí el pueblo panameño, incluyéndome yo, estoy seguro que a ti, Fernando, nadie pensaba que podíamos hacer un metro en 3 años. Y aquí, como se ha dicho, que se va a hacer el metro Panamá-Chiriquí y que lo vamos a hacer en 3 años. Y vamos a ponerle agua a este país que tenemos 10 años, que hemos retrocedido en el tema del agua. La ciudad capital, Betania, no hay agua, las partes altas no tenemos agua, y como la gente sí tiene la esperanza y sabe que Ricardo Martinelli cumple su palabra, por eso es que nos han montado esa campaña a Ricardo Martinelli. Pero gracias a Dios tenemos un vicepresidente que va a continuar en la calle dando las promesas de Ricardo Martinelli y el día 5 de mayo se van a acordar de esta entrevista. Vamos a ganar esas elecciones.
elecciones con Ricardo Martinelli y José Raúl Molino. Pepe, hablando de las campañas, es decir, la inclusión de redes sociales en una campaña como de estas características, pues ha sido devastador. Tú has visto pues, las mentiras, las medias verdades, los insultos, la campaña sucia que hay dentro de esas redes sociales. Pues, tu opinión sobre eso. No, definitivamente vi hace 2 días al presidente del Tribunal Electoral tratando de poner, y yo creo que el Tribunal Electoral tiene que ser más enérgico con el tema de las campañas sucias. No solamente que le hacen un llamado la primera, la segunda vez, pero cuando ya quieren venir a poner la multa ya han pasado las elecciones. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene que ser más enérgico con este tipo de campañas sucias. Aquí, por gusto, fuimos a firmar todos los presidentes de partido un pacto ético y estamos viendo que no se está cumpliendo ningún pacto ético. Pues sí. Bueno. Porque eso nunca se ha cumplido a la final, don Pepe, de ese pacto ético, y principalmente ahora en las redes sociales, que se puede decir lo que le dé la gana, a pesar de que diga el Tribunal Electoral que tienen fiscalizadores, que tienen personas observando eso, y que a la final vemos todos los insultos, todas las campañas sucias, negativas y todo lo que se dice, y no pasa absolutamente nada. No, definitivamente, pero tenemos que tener un poquito de confianza, y todos los presidentes de partido y todos tenemos que hacerle un llamado al Tribunal Electoral, que tiene que dar un alto. Ellos tienen los mecanismos para poderle dar un alto a eso. El Tribunal Electoral tiene los mecanismos para suspender, pero suspender de una vez por todas, no es que ponga una multita y después vamos a la otra instancia y entonces ahí te absolvemos y sigue la gente haciendo lo que le da la gana. Y aquí vemos medios digitales haciendo y diciendo lo que le da la gana, y ellos no están haciendo su trabajo. El Tribunal Electoral tiene que ser más enérgico y todos tenemos que llamar un alto al Tribunal Electoral para que suspenda todas esas campañas sucias. Todo, te hablo de todas las campañas. Si nuestra campaña cae en eso, también tiene que ser multada. Esto no es que para mí, sí, para ti, no, esto es para todos. Así es. José Muñoz Molina es presidente del partido Alianza, miembro de la nómina Martinelli Molino. Gracias, don Pepe, y suerte. Gracias, Fernando. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, tendremos al expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, con nosotros. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 25 de febrero, a vísperas de este debate presidencial. Pero uno de los temas latentes sigue siendo el de la mina. El gobierno, es decir, la propia empresa de First Quantum, anunció visitas hasta de 100 personas al día para que vean el estado en el que se encuentran las instalaciones. El gobierno llamó citó al gerente de la empresa para decirle que eso no se podía hacer. Igual sigue estando esa indefinición de saber qué pasa con los activos de la empresa y qué pasa con el concentrado de cobre que se encuentra en ese lugar. Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, como siempre, pues, una situación que pareciera un callejón sin salida. Bienvenido y buenos días. Gracias, Fernando. Un gusto compartir contigo y todos los que nos ven a través de este programa. Bueno, pero yo creo que ante siempre la controversia debemos buscar cuáles son las reglas, y las reglas están en la ley. Es decir, habría que nuevamente ubicar el Código de Recursos Minerales para encontrar cuál es la respuesta. Cuando se habla del concentrado de cobre, lo que he tratado de poner en contexto es lo siguiente. El concentrado de cobre es una materia prima que ha sufrido un procesamiento, y que ese procesamiento ha transformado el material que es extraído directamente de la naturaleza. Es decir, no es una roca que directamente se colocó en un almacenamiento y se puede considerar un producto directo de la naturaleza. Al existir esto, un tema de procesamiento y de intervención, el Código de Recursos Minerales lo que planteó es que el que ha procurado la extracción del mineral es a quien le pertenece, y esto va en complemento con lo siguiente. Hay que simplemente buscar las fechas en las que se dio ese procesamiento, colocar en contexto que existía una concesión vigente
y que esa concesión, al amparo de las reglas que aplicaban en ese momento, previo al fallo de inconstitucionalidad, darían una respuesta muy categórica de que el concentrado de cobre almacenado en la mina le pertenece a la empresa, y eso no debería generar un debate controvertido, ni mucho menos que signifique que nuevamente el país entre en una pugna de decir, bueno, ¿quiénes creen que es de uno o del otro? Yo creería que entonces, poniendo en contexto lo que dice el Código de Recursos Minerales, se zanja de manera categórica el debate de que el concentrado de cobre que se encuentra allí le pertenece a la mina. Lo que obviamente se necesitaría en un momento determinado es encontrar, ahora que el gobierno determine un procedimiento ágil que permita que ese concentrado de cobre sea comercializado y termine de sufrir el proceso para el cual fue procesado. Y esa particular situación hace entonces que la mirada se ponga en las autoridades, es decir, las autoridades tienen la responsabilidad, bajo las reglas del Código de Recursos Minerales, de impedir o mitigar cualquier situación peligrosa, y en los últimos tiempos y semanas se ha planteado de que un almacenamiento prolongado de ese concentrado de cobre hace que se puedan producir reacciones químicas peligrosas para el ambiente. Por lo tanto, esa mirada de las autoridades en este momento, aclarado a quién le pertenece el concentrado de cobre, estaría en la responsabilidad propias de las autoridades de decir, bueno, es que nosotros debemos actuar como buen padre de familia, impidiendo que ese almacenamiento vaya a producir un riesgo a la salud y al medio ambiente de todos los que intervienen en esa área puntual de la mina. Por eso entonces el tema del concentrado de cobre está en la responsabilidad de decidir, es decir, las decisiones que el Ministerio de Comercio tiene que tomar estarían simplemente rápidamente en facilitar que ese concentrado sea trasladado hasta la terminación del proceso que usualmente se llevó en su momento para comercializar el mismo, y así por lo menos zanjar esa parte del debate de lo que está almacenado. ¿Qué debe pasar? Es decir, porque esto obviamente con el tiempo sigue pasando y Sí, que no yo se creo que por eso, mueve es un problema ya no solamente para la empresa, sino para todo el entorno medioambiental del área de Coclé del sí, Norte. yo creo que todas las voces deberíamos estar orientadas en apelar a que el Ministerio de Comercio avance con esas autorizaciones. También hay que recordar lo siguiente, Fernando, este es un tema que no puede perderse de vista. En esta fase en donde la mina está en ese cuidado para que se mantenga una preservación segura, eso requiere recursos, es decir, la empresa también necesita fuentes de financiamiento que obviamente el garantizar que ese concentrado de cobre se comercialice de alguna manera se puede hablar directamente que la capacidad económica de la empresa se pueda sostener en el tiempo, porque el Código de Recursos Minerales también habla que la empresa no podrá abandonar el área hasta tanto sea colocada en el punto anterior al inicio de la explotación. Es decir, todavía hay un tiempo largo que la empresa debe coexistir en una relación armoniosa con el Estado, porque existen todavía muchos puntos que definir, y en paralelo a este tema puntual del concentrado de cobre está que obviamente se han anunciado litigios, se han anunciado reclamaciones, y mientras eso se encuentre presente, yo creería que la buena fe entre las partes estaría, digamos, siendo el eje conductor, porque esos arbitrajes a los que se han ido planteando como opción no van a buscar otra cosa que llegar a puntos medios de entendimiento. Y también poniendo en contexto lo siguiente, ese fallo de inconstitucionalidad que emitió la Corte en ningún momento se refirió a cercenar la capacidad del Ejecutivo a negociar y a mantener la conducción de las relaciones comerciales del Estado, y tampoco el fallo de inconstitucionalidad se refirió a alguna prohibición de que el Estado panameño lleve adelante la explotación de los recursos minerales, porque es la propia Constitución la que la permite. Por eso, en esta nueva fase de la historia de la controversia minera, lo que habría que poner entonces en contexto es si estos hechos de decisiones que tiene que emitir el Ejecutivo de alguna manera abonan al terreno de la buena fe y al de los entendimientos que se tendrán que llegar en algún momento producto de esas reclamaciones
que todavía están allí como gravitando en el ambiente. Abogado, ¿qué sucedería si dejamos eso a la buena de Dios allí, no se le da su mantenimiento, no se le da vigilancia, no se le permite la visita para que tengan conocimiento de lo que está haciendo? ¿Qué podría pasar? ¿Cuáles podrían ser esos daños a afrontar en nuestro país? Sí, lo primero, las autoridades estarían incurriendo en incumplimiento de sus obligaciones, es decir, el Código de Recursos Minerales garantiza que la empresa no abandone. Por lo tanto, el funcionamiento o la operación que la mina tiene que desarrollar en la dirección de esa preservación segura es también responsabilidad del Ejecutivo autorizarlas. Y ese hecho adicional, los ambientalistas y expertos en estos temas ya se han ido refiriendo con el paso del tiempo que ese almacenamiento para el cual no se está, digamos, diseñado que ese producto permanezca largos meses allí, produce un riesgo de contaminación y un riesgo a la salud. Por lo tanto, son las autoridades en donde en este momento de producirse algún tipo de incidencia, su omisión de acatar o de cumplir esas responsabilidades es donde se generaría, digamos, el primer foco de controversia, y por eso la mirada está en las autoridades del Ministerio de Comercio, que tienen que asumir su responsabilidad, decidir y facilitar, porque el punto es que se debe facilitar para que, de acuerdo a las palabras del Código de Recursos Minerales, se minimice los riesgos o peligros en la actividad o derivados de la actividad, y ese almacenamiento claramente está encajado en esa norma del Código de Recursos Minerales. Porque vienen las elecciones bueno, ya, por ejemplo, el gobierno colocó esta semana, que termina, 3.100 millones de dólares, ya un interés del 8%, lo que indica que pues, el mercado está dando por sentado que perdimos el grado de inversión. Va a ser un quinquenio difícil y un quinquenio en el cual pues, el gobierno va a tener que echar mano de todo lo que tenga para poder pues, sacar al país adelante. Un momento en el cual el canal está pues, también con esta crisis del agua va a aportar menos ingresos. Así que, pues, ¿qué nos queda? Es decir, se dice que el caso de la mina no está cerrado, pero pues cada vez que uno le pregunta a alguno de los candidatos presidenciales, prefiere ni siquiera tocar el tema. Ni siquiera Rómulo Rux, que viene del bufete de abogados que fue la que negoció el contrato. Sí, yo creo que es un momento de sensatez, es decir, nosotros debemos unir las cosas que están ocurriendo. Los anuncios de arbitraje o de litigios, de reclamaciones puntuales de inversionistas, de la empresa y cualquiera que se sienta afectado con la decisión que tomó el Estado panameño a través de la Corte, va a plantear que nosotros tengamos que reflexionar con meridiana tranquilidad de hacia dónde vamos, es decir, si Panamá realmente tiene una posición de fortaleza en medio de un litigio que guarda relación con la búsqueda de una respuesta muy puntual. Esa inversión que representa el proyecto minero no es una inversión de un particular que simplemente decidió llegar. Hay constancias muy puntuales, por ejemplo, que cuando el presidente Varela llegó al inicio de la molienda de cobre y relataba cómo llegaron los inversionistas coreanos, él describía allí en esa intervención que fue él como canciller de la República y luego como presidente como presidente de la República que promovió que esas autoridades coreanas llegaran a Panamá para invertir a la mina, y que producto de esas visitas estatales se generaron esa inversión de más de 1.500 millones de dólares del área coreana. Es decir, cuando usted ubica en el contexto de cómo llegan esas inversiones a nuestro país, yo tengo que ligarla a mi riesgo, es decir, cuál es el riesgo que tengo como país de que los arbitrajes me resulten en una lesión de tal manera que yo no la pueda afrontar. Cuando yo veo el hilo conductor de la historia del asunto minero, yo sé que el Estado panameño tiene debilidades insalvables. Y esas debilidades insalvables entonces deben producir un comportamiento en las autoridades y en los que van a llegar como autoridades nuevas. Es decir, yo no quito del renglón que las autoridades panameñas sí van a tener que negociar y conversar con la mina para llegar a entendimientos por el hecho simple que la historia de cómo llegan esas inversiones protegidas por convenios
y protegidas por una serie de compromisos del Estado panameño, no es tan simple como decir que simplemente expulso a alguien o no le permito la explotación y se acabó la historia, porque yo debo saber medir mi riesgo, y allí entonces la historia del arbitraje es autoridades con sensatez que adviertan el riesgo del Estado panameño, que permita entonces establecer cómo se podría llegar al cumplimiento de la obligación. ¿Cuál es la obligación primaria? Cuando el Estado panameño pretendió alentar estas inversiones, se comprometía a formalizar un documento que fuese un contrato y satisfaciera las expectativas de ambas partes. Mientras ese contrato o ese documento no se ha producido, el Estado panameño no ha cumplido su parte. Y ese es el eje central sobre el cualquier reclamación a futuro habría que preguntarnos para nosotros, valorar nuestro riesgo. ¿Cumplió Panamá lo que las expectativas generadas en esos inversionistas se mantenían como realidades? Y luego de esa respuesta, yo sé que con serenidad quien gane la presidencia de la República no podrá excluir a hablar con esta tranquilidad de decir es que el tema minero no está cerrado, y que aún así la Corte haya emitido su decisión. Se refería a un documento, pero no se refiere a la obligación que tiene el Estado panameño para emitir el cumplimiento de lo que alentó con los inversionistas. Y es la forma en la que yo he ido analizando este tema de manera permanente, y por eso te lo planteo así. Y que quizás muchos no entienden hoy eso, abogado, que son aquellos que salieron y que mantuvieron prácticamente por un mes cerrado, más de un mes cerrado el país, completamente afectando la economía y todo lo demás, porque ya hay llamados nuevamente de salir a las calles porque supuestamente ven que en la mina se están realizando trabajos. Sí, eso es una combinación, es un tema complejo, o sea, yo no puedo quitar el carácter de complejo de esto. Sin embargo, como abogado siempre debo ubicarme en la forma de solución del conflicto, y vuelvo y repito, en advertir mis riesgos sobre cuál es la reclamación puntual, porque si nosotros miramos desde que se ha producido la sentencia de inconstitucionalidad al día de hoy, nosotros no advertimos ningún comportamiento del Estado panameño a plantear un reproche que le haga acreedor a algo al Estado. Es decir, Panamá simplemente se da la sentencia, guarda silencio, las autoridades reafirman que lo que se estuvo realizando tenía una intención de cumplimiento de una obligación, y entonces eso me hace poner en contexto lo siguiente, es decir, yo no puedo abanicar un pleito si yo no tengo ninguna herramienta para defenderme. Y pareciese ser que hasta el día de hoy el contexto es que el Estado panameño se ha quedado en silencio, esperando que simplemente lleguen los procesos arbitrales, se genere una condena, y luego entonces advertiríamos que esto se pudo haber evitado si yo desde el principio, advirtiendo mis riesgos, advirtiendo mi propio comportamiento, las conductas propias del Estado, yo podría llegar a puntos medios, y también por una razón muy sensata. Somos un país pobre. Este país tenía una expectativa sobre esos ingresos. La demanda de la sociedad panameña en educación, en salud, en vivienda, para este mismo año excede lo que el presupuesto del Estado tiene. Es decir, ¿de dónde van a salir los recursos para alcanzar el cumplimiento de lo que el Estado tiene que hacer? Obviamente siendo creativo y utilizando las explotaciones necesarias de lo que la naturaleza ha planteado como pertenencia del Estado. Y allí también he repetido muchas veces que yo lo que veo es la necesidad de que sea este mismo 2024 en el que esta conversación obligada plantea alternativas, pero vuelve el planteo. Si yo advierto mi riesgo, yo advierto mi comportamiento, y como abogado sé alentar o disminuir la posibilidad de que alguien esté en una situación de alentar un conflicto en el que no me va a ir bien. Porque hay algo que se está dando, una especie de tormenta perfecta. Es decir, política, un canal sin agua, bueno, la Unión Europea manteniéndonos en estas listas de paraísos fiscales, y encima este problema minero que no termina de solucionarse de ninguna forma. Es decir, y todo eso, pues, obviamente atentando directamente contra el grado reputacional del país. Y también lo siguiente, desde el mismo momento en el que se produce la sentencia, eso, el Estado panameño como socio o aliado estratégico de cualquier inversionista extranjero
lo que hizo fue poner un muro, una muralla. En estas condiciones, mientras esta controversia no sea resuelta, nadie va a invertir en nuestro país, porque simplemente tú me alientas en un periodo gubernamental, luego me desalientas, luego simplemente me dejas sin piso y yo no puedo de esa manera tener confianza. Es decir, Panamá perdió credibilidad y esa credibilidad para recuperarla implica acciones muy concretas porque también obviamente no vamos a depender exclusivamente de la actividad minera y se tienen que generar otros nichos o fuentes de ingresos, pero todas dependen de lo mismo. Confianza de cómo resuelvo el principal conflicto con los socios estratégicos. Es decir, mientras Panamá no resuelva su conflicto con su principal y con la mayor inversión privada en capital, usted no puede promoverse como socio de nadie. Usted simplemente, en este momento, a mi criterio y a mi visión, Panamá es como si tuviese un parche en el ojo y se presenta ante la comunidad internacional de que sí, ven y haz negocio, pero en cualquier momento yo soy un tipo del que no sabes hacia dónde te va a llevar, porque Claro. simplemente yo soy una persona de la cual debes desconfiar porque mi comportamiento ha sido de desconfianza. Bueno, Juan Carlos Araúz, vamos a ver si mañana en el debate pues se toca alguno de los puntos que hemos hablado en la mañana de hoy, exactamente de qué hacer con la mina. José. Así es, Fernando, un tema importante que, bueno, que hay expectativa por este debate, Fernando, el día de mañana, el primer debate presidencial, se tocará, se abordará este tema de la mina. ¿Qué propuesta tienen los candidatos presidenciales, aparte de los temas de salud, transporte y seguridad y de seguro de canasta básica que se van a estar abordando el día de mañana? Quedaremos al tanto. Así es, información comercial y regresamos con la parte final. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional. Ya nos acompaña Alonso Correa para tocar los diversos temas a nivel mundial. Alonso, bienvenido, buenos días. Domingo a todos. Bueno, semana que termina de manera trágica porque este viernes 23 de febrero se cumplen 2 años, el segundo aniversario de esta cruenta guerra en Ucrania. Guerra que ha tocado todo el continente y que ha visto que el estilo de vida europeo, tanto se vanagloriaban aquellos que vivían aquí, ha cambiado radicalmente. Más de 10.300 civiles muertos, más de 300.000 militares, más de 300.000 bajas militares y más de 450.000 millones de euros en ayudas a Ucrania que parece que no está dando resultado. En una encuesta realizada recientemente se afirma que el 10%, apenas un 10% de los europeos creen que Kiev tiene las de ganar, que tal vez después del desastre de este intento de contraofensiva en el norte del Donetsk, al este de Ucrania, pues se va a recuperar y van a tratar de echar hacia adelante otro intento de contraofensiva una vez que pase la Ratisputia, que es esta época de mucho lodo, esta época de mucha lluvia, mucho lodo, y en el que pues, todos los esfuerzos militares caen en vano porque no se logra conseguir moverse. Fue lo que frenó justamente a Napoleón y a Hitler en sus intentos de invasión a la Unión Soviética y a la Rusia imperial. Además de eso, estamos viendo un Putin que realiza pues, una serie de acciones y de actitudes bastante extrañas si no se tiene en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos, liderado por Joe Biden, parece ser incompetente hasta para hacerle la ofensiva en los medios de comunicación. Joe Biden llamó hijo de perra a asesino a Putin en una última rueda de prensa que realizó, y también estuvo bastante, bueno, como está siempre, bastante por los aires, sin llegar a afirmar algo más que un nuevo paquete pues, de impedimentos y de restricciones para la Rusia de Putin. ¿Esto por qué? Porque Putin ya ha secuestrado, ya ha detenido por traición a una segunda ruso-americana, que se convirtió en nacional americana,
en 2021 por supuesta traición. La traición es ir a un evento benéfico por Ucrania en Los Ángeles y donar $50 a Ucrania. Eso fue su traición y ahora mismo está siendo encarcelada. ¿Por qué Putin realizaría este tipo de movimiento tan poco ético y que se ve tan mal en los medios de comunicación occidentales, que son los que se están tratando de ganar? Pues porque los utiliza para rescatar tanto a militares rusos como a espías, como ya lo hemos visto con el rescate de este traficante de armas. Además de eso, una nota un poco mejor, un poco más alegre, es que Argentina, gracias a los esfuerzos económicos de Milei y de su gabinete, ha logrado entrar en superávit por primera vez en 12 años, siguiendo la sencilla regla de gasta menos de lo que gana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tal vez esta hiperinflación por la que está pasando Argentina, que sí, viene dada por el gobierno anterior y por el gasto mastodónico que realizaba, pues tiene solución y que es posible que veamos una Argentina refortalecida a lo largo de este 2024, que no solamente va a fortalecer el peso argentino, sino que va a ver crecer su economía, de seguir en esta buena racha de superávit y eliminando no solamente empleos de funcionarios a los que no iban a trabajar, como son los que ya han habido y los que salieron a llorar frente a las cámaras, sino puestos fantasmas que se fueron revelando a lo largo de los meses, que tenían pues empleados subordinados que no existían y que su salario pues se iba a cuentas bancarias de amigos de los exmandatarios. Y hablando de corrupción y de corruptelas, aquí en España esta semana también saltó la sorpresa cuando el caso de mascarillas durante la pandemia, saltó la sorpresa cuando José Luis Ábalos, bueno, el ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, perdón, se le encontró una serie de problemas bancarios, unos millones de euros que no coincidían, y pues parece que tuvo ciertas mordidas en una venta de contratos de mascarillas durante la pandemia, contratos que eran dados exactamente por José Luis Ábalos. Ahora mismo estamos entrando en la investigación, pero se le ha dado la libertad con cautelar a Koldo, a este caso Koldo, nuevo caso Koldo, que ha visto pues los cimientos del gobierno socialista, un gobierno que hasta hace poco era bastante unido y que, quitando los disidentes de Podemos, los disidentes de Sumar, los disidentes de Junts, pues un gobierno, un Frankenstein de gobierno que se mantenía a base de cierta unión o cohesión que solo veían ellos. Pero este golpe, este caso Koldo, este nuevo caso Koldo, este nuevo caso de corrupción, parece haber chocado con algo, porque hemos visto a María Montero, la que fue ministra del PSOE y la que es actualmente diputada del PSOE, hablando acerca que ella renunciaría, hablando acerca de Ábalos, que ella renunciaría, pues si de haber sido ella la responsable de estas mordidas, y viendo un Pedro Sánchez que niega primero al haber cesado a Ábalos como ministro de Transporte por haber conocido este caso, y que él reprocha y muestra su más grande reproche y la del todo el gobierno ante casos de corrupción como este. Pero lo interesante aquí no es un nuevo caso de corrupción firmado por el PSOE. Lo interesante aquí es este choque de realidad que han tenido muchos de los partidarios del PSOE, que de nuevo se veían muy unidos, pero que parece que con cada día que pasa este gobierno se tambalea más. Primero fue, todavía son las protestas de los agricultores, que poco o nada han logrado pues, hacerle al gobierno, que parece ignorarlos de la manera más dolorosa posible. Y ahora con este nuevo caso, pues parece que se les está volteando la tortilla, más teniendo en cuenta el descontento de las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y la policía, después del desastre de Barbatre, que dejó un saldo de 3 muertos, de 3 guardias civiles muertos, por la incapacidad del ministro Marlaska, el ministro de Interior, de proporcionarles las herramientas necesarias. Entonces, estamos en una situación bastante tensa y hay que ver
hasta dónde llega este caso, este nuevo caso Coldo, hasta dónde se ramifica y quiénes son los culpables de los millones que se perdieron Así en es. ventas de contratos de mascarillas. Alonso, gracias desde España. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, la expectativa se centra el día de mañana en la noche con este debate presidencial, el primero para conocer qué tienen que decir los candidatos presidenciales. Además, ya se instalan los educadores en la semana de preparación para recibir entonces la próxima semana a los estudiantes que inician el periodo escolar. Recuerden que también mañana inicia el pago del pase U a través de la tarjeta social. Y también hay decenas, Fernando, ya para el sorteo de hoy. 9, 2, 7 y cúbrase con el 5 y juega en Agua Dulce. Opa, bueno, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Feliz domingo a todos, suerte en la lotería y mañana, desde las 6 en punto de la mañana, les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.